Bueno, este video se refiere a la primera clase que tuvimos en el grado noveno cuando abordamos la potenciación, buscábamos los presaberes. Entonces en el tablero se propusieron varios ejercicios para resolver. En este primer ejercicio, en el ejercicio A, teníamos el número menos 1.2 elevado al cubo. Entonces recordábamos que cuando un número está elevado a un exponente, ese número que tenemos aquí abajo, que se llama base, se debe multiplicar el número de veces que diga el exponente. Entonces, de acuerdo a este repaso acá, entonces decíamos a menos 1.2, de acuerdo al exponente lo debemos multiplicar 3 veces. Entonces, hacíamos la multiplicación 1.2 por 1.2, me daba 144. Había que tener en cuenta que en ese producto habían dos decimales, dos factores, y cada factor tenía un decimal. Entonces a ese producto le colocábamos una coma después de dos cifras, ¿sí? Dos cifras, entonces contábamos dos cifras y marcábamos la coma de derecha a izquierda y ahí quedaba el decimal. Luego ese resultado 1.44 lo multiplicábamos por 1.2 y me daba 1728, pero como entre los dos factores habían tres decimales, dos en el primer factor que eran dos cifras de decimales y una en el segundo factor, entonces contábamos tres cifras y marcábamos la coma. Entonces el resultado de esa potencia era menos 1,728. Luego pasábamos con el punto B, entonces teníamos menos 3 a la 3 por menos 3 a la 2. Entonces nosotros observamos que esta flecha para indicar que buscábamos resolverlo en un mayor espacio, entonces tenemos dos números con la misma base. ¿Qué pasa cuando tenemos dos números con la misma base? Pues como están multiplicando, entonces escribimos la misma base que es menos 3 y los exponentes los sumamos, el 3 y el 2. Entonces esa potencia me da menos 3 a la 5. Este sería el valor de la potencia, menos 3 a la 5. Vamos ahora con 5 a la menos 3 sobre 25. Entonces cuando yo tengo un exponente negativo, eso lo que significa es que para que cambie de signo tengo que invertir el número, ¿sí? Tengo que escribirlo invertido. Para que el exponente sea positivo, entonces debo escribirlo invertido. Entonces en este caso era un número entero. ¿Qué debo hacerlo? Escribirlo como una fracción y 5 a la 3 quedaría entonces en el denominador. 1 sobre 5 a la 3, ya el 3 queda positivo, multiplicado por 25. Entonces si yo multiplico 3 por 3, 9, por 3, 27, y 27 lo multiplico por 25, me daría 3121 sobre 3125 avos. Ahora tengo 3 séptimos elevado a la menos 3, como en el ejercicio anterior. Entonces, si yo quiero que ese exponente deje de ser negativo, entonces tengo que invertir el número. En este caso es una fracción, 3 séptimos. Invertir el número quiere decir que el numerador pasaría al denominador y el denominador pasaría al numerador. Entonces sería 7 tercios, que sería el número invertido, a la 3. Ahora, si elevo 7 al cubo y 3 al cubo, entonces sería 7 por 7 por 7, me daría 343. Y en el denominador 3 por 3 por 3 me daría 27. La respuesta al final sería 343 27avos. En el ejercicio E tengo un número negativo que está elevado a una potencia y a la vez está elevado a otra potencia. Entonces cuando yo tengo una potencia en otra potencia, entonces escribimos la misma base y los exponentes se multiplican. Entonces aquí me daría menos 3 a la 6.
¿sí? 3 por 2. Observen aquí una cosa, este exponente 2 que tengo aquí es negativo, entonces se multiplica negativo, 3 por 2 me daría menos 6, sería menos 3 a la menos 6. ¿Y qué pasa cuando el exponente es negativo? ¿Qué hacemos para que se convierta en positivo? Invertimos el número, entonces el número sigue siendo negativo, pero ya no va a estar como un entero, sino se va a formar como una fracción y el número pasa al denominador. Entonces luego que ya lo tenemos de esa manera, entonces multiplicamos 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Aquí recordábamos nosotros que si yo tengo un número negativo y lo elevo a una potencia par, el resultado siempre me va a dar positivo. En este caso la respuesta era un 729avo. Ahora, vamos con un número que está elevado a la 0 y se multiplica por un número negativo que está elevado a la 2. Entonces, recordamos que todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Y se multiplica por el número negativo que está aquí elevado al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado me daría 4, 5 al cuadrado me daría 25. 1 por menos 4/25 sería menos 4/25. Vamos ahora con el punto G. Me dicen 37 a la 0 menos 12,3 y toda esa operación, o sea, esta resta que me están proponiendo aquí, la elevo al cuadrado. ¿Qué hacemos entonces? Aplicamos la propiedad de potencia elevado a la 0. Entonces todo número elevado a la 0 se convierte en 1. Menos 12,3. Luego realizamos la operación que hay aquí dentro del paréntesis. Entonces tendría que a menos 12,3 le sumo 1. Como son de signos distintos, se resta y sigue el signo del número con mayor magnitud. Entonces sería menos 11,3. Se le restó una unidad, pero continúa siendo negativo. Luego, vamos con el punto H. Me dice 10 a la 3 por 10 a la 5. Entonces, como son potencias de igual base, escribimos la misma base y sumamos los exponentes. Me daría que el 10 estaría elevado a la 8. Y si multiplico 10 8 veces, me daría un 1 seguido de 8 ceros. Ahora tenemos el punto J. Tengo menos 7 a la 0. ¿Sí? Entonces, todo número elevado a la 0 me daría 1. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿por qué estamos colocando ahí menos 1? Daría 1 si ese menos 7 estuviera entre paréntesis y estuviera elevado a la 0. Pero si el número viene menos, no hay paréntesis, si viene un 7 y lo eleva a la 0, el número se mantiene negativo, solamente cambia el 1. Observen aquí abajo, por ejemplo, aquí tengo menos 7 al cuadrado. Si el menos 7 no estuviera entre paréntesis, entonces la potencia 7 por 7 me daría menos 49. Si lo hacen en la calculadora sin paréntesis, la calculadora le va a dar menos 49. Pero si ustedes lo colocan con paréntesis, entonces le da positivo, porque significa que el número abarca también el signo que viene aquí al lado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si el número viene entre paréntesis, quiere decir que ese exponente afecta también al número negativo. Pero si no es así, entonces el número se coloca, el inverso sería, el 7 a la 0 me daría 1 y se seguiría manteniendo el menos, que sería como si fuera una operación que estuviera desarrollando. O sea, si no viene entre paréntesis, quiere decir que el menos se refiere a una operación. Cuando viene entre paréntesis, quiere decir que el menos hace parte de la magnitud. Bueno, entonces
teniendo eso en cuenta, entonces el resultado al final me daría menos 1 sobre 49. Y bueno, con eso terminamos esos ejercicios de repaso que hicimos en el tablero.